Noches, bienvenidos. Es un gusto estar con todos ustedes hoy. Mi nombre es Lucy Gutiérrez Olvera. Soy gerente de inscripciones en educación continua en la Escuela para los Ministerios Anna Jode Neuhoff de la Universidad de Dallas. Es un placer darle la bienvenida a todos ustedes a este seminario de formación en conjunto a nuestra serie de conversaciones llamada Faith Connect, patrocinada por la Universidad de Dallas y por la Diócesis de Dallas. Es un honor y un gusto esta noche darle la bienvenida al profesor Hosman Ospino, quien ofrecerá una conversación sobre el tema inmigración y racismo en nuestro día, la urgencia del mensaje católico profético. El doctor Hosman Ospino es profesor asociado de Teología y Educación Religiosa en la Escuela de Teología y Ministerio de la Universidad Jesuita Boston College, en donde también es director de programas de posgrado en Ministerio Hispano. Hosman es autor y editor de 14 libros. Doctor Ospino, mil gracias por estar con nosotros y lo dejo adelante. Muchísimas gracias, Luce, y gracias a todos los que están aquí presentes en esta charla, que vamos a reflexionar sobre ciertamente migración y racismo. También quiero de una manera especial comenzar agradeciendo a la Universidad de Dallas y a la Escuela de Ministerio, no Escuela Neuhoff de Ministerio, por la invitación y por todo el trabajo que hacen para avanzar la formación en la fe. En particular, quiero agradecer a Ted Wapan, el decano, que inicialmente me extendió la invitación. Agradezco ciertamente a Oscar Carranza, quien está encargado de toda la parte dinámica, no solamente de estas presentaciones, sino también de la conferencia de ministerio de la Universidad de Dallas. Y agradezco a Luz por la oportunidad de guiarnos en el día de hoy y acompañarnos. Vamos a comenzar este momento de reflexión. Y los quiero invitar a este momento de reflexión con un momento de oración, o poniendo al menos en nuestras intenciones a todas las personas en Texas, allá en Dallas, donde se encuentran muchos de ustedes, y en todas partes en donde fueron afectadas por las últimas realidades de la temperatura, por la falta de electricidad y por otros fenómenos que han estado ocurriendo gracias a los cambios climáticos que estamos experimentando. Al mismo tiempo, les invito a que pongamos en nuestras oraciones a las muchísimas personas que han sido contagiadas con el virus del COVID-19 y de una manera especial hagamos una oración por quienes fallecieron, por el más de 500,000 de personas que ha fallecido en el último año aquí en los Estados Unidos y los muchísimos más que han fallecido en el mundo entero por causa de este virus. Que el Señor les acoja en su santa gloria, y a las familias que quedaron, a las personas que están infectadas o que han sido afectadas por este virus, que les conceda la fortaleza, que les conceda el don de la sanación. Y al resto de nosotros que tengamos la sabiduría para seguir trabajando por un mundo mejor, por el bien común y especialmente por una sociedad en donde cuidemos a los más necesitados. En el día de hoy vamos a hablar sobre la relación entre migración, racismo y la responsabilidad que tenemos como cristianos católicos para elevar una voz profética, anunciando y denunciando cuando es necesario. Antes de esto, quiero dejarles saber un poco la metodología que vamos a utilizar. Voy a hablar los primeros 20-25 minutos, más o menos. Voy a dividir la charla en 3 momentos. Vamos a hacerlo unos 20-25 minutos y luego, entonces voy a parar. Si alguien tiene alguna pregunta, entonces se siente libre, por favor. Les vamos a invitar a que hagan las preguntas.
Lucy nos va a guiar en la manera de cómo se van a hacer estas preguntas. Y si hay preguntas, las tratamos de responder unas 2 o 3, dependiendo de las que hayan. O si no, y si no hay preguntas, pues entonces seguimos con la siguiente sección. Y así haremos lo mismo después de la segunda sección y luego continuamos con la tercera. La presentación en esta reflexión, entonces, la primera parte, vamos a mirar un poco en lo que significa los elementos éticos y de responsabilidad con relación al darle la bienvenida, al encontrarnos con el hermano y la hermana que es inmigrante. Cuando nosotros nos encontramos con los inmigrantes, y muchos de los que estamos escuchando esta presentación, de hecho, somos inmigrantes en el contexto estadounidense, tenemos que comenzar con una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué debo hacer yo frente a la presencia del inmigrante? Observen, la pregunta no es, ¿qué voy a hacer con este inmigrante? ¿Qué voy a hacer con esta familia inmigrante? ¿Qué voy a hacer con esta persona que ha cruzado una frontera y ahora vive conmigo? Ese tipo de pregunta es una pregunta utilitarista y con frecuencia convierte al inmigrante en un objeto, ya sea de carácter político o incluso en un objeto de caridad. ¿Qué voy a hacer con esta persona? Pero esa no es la pregunta de fondo. No es la pregunta más importante. La pregunta fundamental es, ¿qué hago yo frente a la persona inmigrante? ¿Qué hago yo cuando me encuentro, énfasis en la palabra encuentro, con el inmigrante cara a cara? El inmigrante, entonces, es una persona que nos desafía. El inmigrante y su presencia es una persona que nos invita a responder. El inmigrante como persona nos invita a un compromiso. Cuando nos encontramos con la persona inmigrante y cuando nos encontramos con esa persona atentos a su dignidad, atentos a su presencia, no tenemos otra opción sino que responder. Por consiguiente, el encuentro con el inmigrante, hombre, mujer, niño, adulto, anciano, pobre, rico, educado o no educado, es ante todo una experiencia que exige una respuesta de carácter ético. El inmigrante nos lanza a una revisión de nuestras convicciones más elementales. Por un lado, nos invita a revisar y a evaluar quiénes somos nosotros. Por otro lado, el inmigrante nos invita a revisar qué significa vivir en el mundo. Y por último, como mujeres y hombres de fe, la presencia del inmigrante nos invita a redescubrir quiénes somos como iglesia. Estas 3 dimensiones básicamente nos invitan a un análisis de carácter antropológico, cosmológico y eclesiológico. Cuando contemplamos el mundo actual, descubrimos que vivimos en una realidad global. El mundo hoy en día es caracterizado por movimientos globales que nos afectan unos a otros. Es muy difícil vivir en el mundo de hoy, en la realidad de hoy,
e ignorar las dimensiones y corrientes globales que transforman las vidas de las personas. Cuando algo ocurre en Nueva York, tiene implicaciones en Europa o en Asia, en África. Cuando algo ocurre en el Medio Oeste, en el mundo oriental, entonces tiene implicaciones en África, en Latinoamérica, en Norteamérica. Cuando algo ocurre en Brasil o en México, podemos sentir las implicaciones en los Estados Unidos. En un mundo global, descubrimos que todos estamos interconectados y hay elementos positivos y elementos negativos de esta interconexión. En un mundo globalizado, descubrimos también que somos una generación que está constantemente en movimiento. En los Estados Unidos se estima que una persona joven, antes de llegar a los 30 años, ha vivido en promedio en 5 ciudades distintas, ya sea la universidad, cambio de trabajo o porque ha vivido un tiempo haciendo un servicio en algún lugar. Constantemente estamos en movimientos intranacionales y movimientos extranacionales. Algunos de esos movimientos son voluntarios. Cuando alguien decide caminar o cruzar una frontera o cambiar de lugar, cambiar de un lugar a otro, de un territorio a otro, por alguna intención personal. Pero muchos de los movimientos que encontramos hoy en día, movimientos de población, son involuntarios. Movimientos de personas que son empujadas fuera de sus hogares, fuera de sus territorios, fuera de sus culturas, por cuestiones de violencia, de pobreza, de falta de oportunidad. Nos encontramos con personas y comunidades que constantemente están cruzando fronteras. Y a veces ese cruce de fronteras es una transgresión, demanda una transgresión, exige una transgresión de fronteras. Por supuesto, toda nación, todo estado tiene el derecho de movimientos migratorios organizados y legales. Sin embargo, nos encontramos que ante las fuerzas sociales, económicas, de violencia, que a veces existen en ciertas regiones, en comunidades enteras necesitan moverse porque son desplazadas. Uno de los grandes fenómenos en el mundo contemporáneo a nivel de globalización es el hecho de que la mayoría de los fenómenos migratorios ocurren de lo que antiguamente se llamaba el sur geográfico o el sur global hacia el norte global. En los siglos 17, 16, 17, 18 e incluso siglo XIX, muchas de las migraciones iban desde Europa, Norteamérica, hacia el sur, Latinoamérica, el África, Asia. Y muchas de las dimensiones que acompañaban estas migraciones o motivaciones que acompañaban estas migraciones, eran motivaciones de carácter económico, político, religioso y en última instancia de carácter colonial. No era extraño pensar en el Imperio Británico extendiéndose en África o el Imperio Español, la corona española extendiéndose en América Latina o la corona o el Imperio Portugués también extendiéndose en África y extendiéndose en América Latina y algunos extendiéndose también en Asia. En el siglo XX y en el siglo XXI
hay un girar de experiencias, de experiencias de transmigración, de experiencias de movimientos transculturales y cruzando fronteras. Y en ese proceso, entonces nos encontramos a comunidades viniendo esta vez desde África, desde América Latina, desde Asia, de lo que antiguamente se consideraba como el sur global, ahora llegando al norte global. Es por ello que millones de inmigrantes han llegado desde América Latina, de habla hispana, de habla portuguesa. Encontramos millones de inmigrantes llegando desde el África y desde Asia a Europa o a los países más acomodados en aquellos continentes. Y lo que están haciendo es que estas personas llegan no con el poder político, económico e incluso religioso que tenían los antiguos imperios, sino que la gran contribución de estas nuevas migraciones son la gente, sus valores, sus convicciones culturales y algo muy importante, la juventud. Muchísimos, millones y millones de quienes migran desde América Latina, desde el África, son personas jóvenes, muchos de ellos niños, que huyen de la falta de oportunidad, que buscan un mundo mejor o que buscan de alguna amenaza a su vida. Es en este contexto, entonces, en donde nos encontramos con la experiencia migratoria en los Estados Unidos y cómo está transformando al catolicismo en este país. Sabemos nosotros que las primeras olas migratorias, al menos desde que el país se estableció como tal a finales del siglo XVIII, las primeras olas migratorias grandes, notables, vienen desde Europa. Esto no significa que hemos de ignorar que los primeros católicos en los Estados Unidos, de hecho, fueron hispanos, fueron españoles, y que se establecieron en lo que hoy en día es el sur de los Estados Unidos. La primera misa que se celebra, la celebran españoles en la parroquia San Juan Bautista, o lo que es la misión San Juan Bautista en Puerto Rico, o hoy en día en la Florida, en la misión, en la misión de San Agustín. Pero el país, cuando se establece como nación, entonces comienza en el norte, con las colonias del noreste. Y las primeras olas migratorias vienen de Europa. Estos inmigrantes, millones de ellos católicos, se establecen en el noreste y en el suroeste de noreste y el medio oeste de los Estados Unidos. Allí establecen escuelas, colegios, allí establecen parroquias, seminarios, universidades, hospitales, lugares de apoyo social. Esos inmigrantes son los que en gran parte y sus hijos definirían lo que hoy en día entendemos en gran parte como la experiencia católica estadounidense. La gran mayoría de ellos de raza blanca, la gran mayoría de ellos europeos, euroamericanos. Ahora bien, cuando se establecen en los Estados Unidos, llegan a una sociedad que lamentablemente ha sido desde el principio dividida, marcada por el pecado del el racismo. Cuando millones de católicos llegan a los Estados Unidos, llegan a una nación en donde hay esclavos, donde ser una persona de raza negra significa que eres una persona esclava, sin derechos, sin apoyos económicos, políticos o sociales. Personas explotadas simplemente por razón del color de su piel. Personas que han sido deshumanizadas. Y el proyecto estadounidense
aún después de la guerra civil, todavía tiene secuelas de esa experiencia, en donde aún hoy en día ser una persona de raza negra implica que eres una persona cuyos derechos con frecuencia son violados y muchas personas consideran que no tienes completa dignidad o tu dignidad no es completa. Es en ese contexto en donde los inmigrantes europeos tienen que establecerse y formar sus parroquias en esta sociedad dividida. Y parte del proyecto estadounidense o parte del proyecto de americanización consiste en aceptar la idea, la construcción conceptual, política, social, racial, de ser blanco, de entenderse como una persona blanca. Pues bien, en ese proceso, entonces, se obliga a las comunidades católicas europeas a tomar una posición frente a las comunidades negras, frente a las comunidades latinas o hispanas y frente a las comunidades indígenas de los Estados Unidos, eventualmente frente a las comunidades asiáticas. Por eso, hoy en día nos puede parecer escandaloso, pero la verdad es que por muchas décadas, por más de un siglo, los católicos europeos, euroamericanos, se rehusaban a celebrar misa, a celebrar los misterios de su fe con católicos de raza negra. Y había segregación en las parroquias. Y se rehusaban a celebrar con la comunidad hispana. Y se le prohibió a la comunidad hispana en muchas partes celebrar misa en español o celebrar en las parroquias donde estos inmigrantes estaban. Es hasta los años 40 en donde comenzamos a ver las primeras diócesis en los Estados Unidos desegregándose, finalmente permitiendo que personas de raza negra y de raza blanca puedan celebren en el mismo lugar, en la misma parroquia. Así que poco a poco ese proceso migratorio y proceso de adaptación a la cultura estadounidense exige que la comunidad católica, especialmente europea de raza blanca, tenga que estar en diálogo, tenga que responder a los desafíos de una iglesia o de una sociedad que está dividida por cuestiones raciales. Hoy en día, las nuevas comunidades que están llegando a los Estados Unidos, las nuevas olas migratorias, no vienen de Europa. Y la gran mayoría de los latinos o los asiáticos o los africanos que están llegando a los Estados Unidos no son de raza blanca. Por consiguiente, nos encontramos con una nueva ola de migración y nos estamos enfocando en este caso en la migración católica. Nos encontramos con una ola de migración o varias olas de migración que vienen del sur global, en donde son morenos, asiáticos, negros. Y entonces llegan a una sociedad que todavía sigue dividida. La comunidad hispana, la comunidad latinoamericana inmigrante en los Estados Unidos, por consiguiente es confrontada ahora con el desafío de integrarse a una sociedad que no solamente no se ha sabido quitar el peso de los prejuicios raciales que le han acompañado desde su nacimiento, sino que también ha adquirido otra clase de prejuicios. En particular, quiero resaltar dos prejuicios que afectan directamente a la comunidad hispana. Por un lado, está el desafío, el prejuicio cultural, en donde
nuestra sociedad tiene dificultad para aceptar las raíces latinas, latinoamericanas, caribeñas que muchos de nosotros traemos. Se asume que hablar español no es algo que es propio de los Estados Unidos. Se asume que tener raíces hispánicas o tener raíces brasileñas o tener raíces centroamericanas o suramericanas es incompatible con la experiencia norteamericana. Hace un par de décadas, un politólogo, un científico político de la Universidad de Harvard, ¿no? Samuel Huntington, dijo, si nosotros queremos reclamar nuestra identidad en los Estados Unidos, tenemos que primero definir qué significa ser estadounidense. Y para este señor, quien ya murió, para este profesor muy influyente en el imaginario político, social de los Estados Unidos, en su imaginario, en sus perspectivas, él decía, ser una persona, ser estadounidense, exige que tengamos al menos 3 características. 1, ser de raza blanca. 2, hablar inglés. Y 3, ser de tradición protestante. Y después de decir esto, tiene la osadía de escribir en su libro, que es muy influyente, de decir que lo peor que le ha pasado a los Estados Unidos es la comunidad hispana. Nosotros los hispanos, de acuerdo a este pensador influyente, somos quienes estamos destruyendo en su perspectiva lo idílico de lo que él cree que los Estados Unidos debe ser. Y ese es el tipo de mentalidad que continúa pululando, que continúa contaminando la mentalidad social, la mentalidad política y muchas veces la mentalidad eclesial dentro de los Estados Unidos. Y muchos inmigrantes llegamos a esta nación sin conocer la gramática a través de la cual se interpreta la experiencia inmigrante. Muchos de nosotros llegamos a los Estados Unidos sin entender el bagaje histórico que ha acompañado a esta nación, que ha acompañado al pueblo católico, que ha acompañado a las estructuras sociales, políticas, económicas, educativas, religiosas que constituyen los Estados Unidos de América. Así que más adelante vamos a hablar de estrategias, prácticas proféticas para responder a esto. Y desde ahora les anticipo, una de esas prácticas proféticas consiste en conocer la historia. Necesitamos conocer la realidad, hacer un estudio de la realidad, porque de lo contrario, esa gramática negativa y racista que muchas veces se traduce en lenguaje anti-inmigrante, necesita ser contrarrestada con otro tipo de narrativa. Necesita ser contrastado con un tipo de narrativa que sea fundamentado en valores éticos, valores cristianos y que sea fundamentado desde una perspectiva que afirme la dignidad de los seres humanos. Ahora bien, nos preguntamos entonces, ¿qué tipo de narrativa? ¿Hacia dónde nos podemos mover nosotros cuando pensamos en esta gramática negativa que lamentablemente sigue en el trasfondo del imaginario estadounidense? Nos encontramos entonces con la alternativa que ofrece el cristianismo. El cristianismo, por consiguiente, nos hace una invitación a mirar a todo ser humano antes de hablar de raza, antes de hablar de cultura, antes de hablar de etnicidad,
La tradición cristiana nos invita, nos exige que miremos a la otra persona a la luz de su dignidad como hija e hijo de Dios. Por consiguiente, si el punto de partida es que todos somos hijas e hijos de Dios, no hay color racial o tradición racial o dimensión racial, no hay color de piel, no hay bagaje cultural que esté por encima o por debajo o más allá de la dignidad de todo ser humano. La respuesta del cristianismo es una respuesta radical. La respuesta del cristianismo es una respuesta a la negatividad, a la negación de la humanidad que ocurre cuando hay actitudes racistas. La respuesta radical del cristianismo es reconocer el rostro de Cristo en la persona que llega ante mí y cuya presencia me desafía, me invita, me obliga a responder. Cuando decimos que recibimos a Cristo, cuando decimos que recibimos a Jesús, tenemos que hacernos la gran pregunta: ¿qué tipo de Jesús recibo? ¿A quién recibo? Porque es muy fácil idealizar la recepción de Jesús. Tenemos una tendencia, muchos de los católicos, a espiritualizar la recepción de Jesús. Es como si estuviéramos participando de lo que los teólogos llaman un docetismo práctico, un docetismo pastoral, un docetismo moral, por medio del cual nosotros negamos la humanidad de Cristo y lo hacemos en la humanidad del inmigrante o de la persona de raza negra o de la persona indígena. Decimos que somos capaces y estamos listos para aceptar a Cristo Jesús, pero cuando se trata de aceptar a Cristo Jesús en el inmigrante, en la persona pobre, en la persona negra, en la persona indígena, entonces nos encontramos con un cortocircuito. No podemos dar el paso. Jesús, por consiguiente, es el inmigrante. El rostro del inmigrante, la presencia del inmigrante que nos obliga a responder es la presencia de Cristo Jesús. Y a veces nos da temor de lo literal que esto suena. Pero ¿cómo más puede sonar? Si estamos dispuestos a darle de comer al que tiene hambre, si estamos dispuestos a darle de beber al que tiene sed, si estamos dispuestos a visitar al que está en la cárcel o al que está enfermo, y estamos dispuestos a hacer todo esto literalmente, porque al hacerlo literalmente, lo estamos haciendo con Cristo Jesús, entonces tenemos que ser consecuentes y al mismo tiempo hacerlo, acoger al inmigrante, acoger al que llega, acoger al extranjero y hacerlo de manera literal. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, el mensaje es bien claro. Era un extranjero y ustedes me acogieron. No hay excusa. La respuesta del cristianismo es ante todo una respuesta de carácter cristológico. En el otro encontramos a Jesús. Quien dice encontrar a Jesús tiene la obligación de encontrarse y confrontarse con la presencia del otro. Muy bien, vamos a parar por un momento y vamos a ver si algunos de ustedes tienen alguna pregunta o cómo se llama, o quieren, o alguna contribución. Entonces,
Luz, ¿tenemos alguna pregunta? Sí, sí, tenemos una pregunta. Dice, ¿es posible que existan hispanos racistas? Es decir, que tienen esa mentalidad de los supremacistas blancos. No hay que ser supremacista blanco para ser racista, ¿no? O sea, el supremacismo blanco es básicamente una radicalización de lo que el racismo puede ser. ¿Hay latinos que seamos racistas o que sean racistas? La respuesta, absolutamente. Lo único que nosotros tenemos que hacer es simplemente ver la historia de la manera como hemos tratado a las comunidades negras e indígenas en América Latina, ¿no? O cómo en nuestras mismas sociedades, en México, en Colombia, en Brasil o en Chile y en muchas otras partes de América Latina, la manera como tratamos o maltratamos a las personas que tienen la piel más oscura, a las personas que son más morenas, a las personas que tienen rasgos indígenas. No podemos ignorar, por ejemplo, el tratamiento que se le da a los indígenas en Chiapas. No podemos ignorar el hecho de la violencia contra las comunidades indígenas en Guatemala. No podemos ignorar la violencia racial y la segregación racial que existe en Bolivia, o la manera como se tratan las comunidades negras en Brasil o en Colombia, o la manera, por ejemplo, como en la isla que antiguamente se llamaba la Hispaniola, ¿no? Donde la comunidad dominicana, cómo percibe a la comunidad haitiana. Nadie quiere ser llamado racista. Sin embargo, tenemos que comenzar a reconocer nuestras propias limitaciones. Así como hay personas de raza blanca que pueden ser racistas, también hay personas de raza negra, también hay personas de raza indígena que pueden ser racistas, latinos que pueden ser racistas. Y tenemos que entender qué significa el racismo. Racismo técnicamente consiste en discriminar, despreciar a una persona o a una comunidad por razón de su piel y su cultura y crear estructuras para oprimir a esa persona por aquellas razones, ¿no? Y lo hemos hecho, lo hemos vivido nosotros, como latinos a veces lo hemos vivido en América Latina, lo hemos vivido aquí en los Estados Unidos, ya sea que lo estemos perpetuando o que lo estemos haciendo o que seamos la víctima de estas realidades. En pocas palabras, sí, muchos de nosotros podemos serlo. Bueno, y sobre esa misma nota recibimos otra pregunta de cómo se relaciona. No te escuché. El racismo con el clasismo. Bueno, esa es una pregunta muy interesante, ¿no? Porque como todos los ismos, estamos hablando de prejuicios. Prejuicios que por un lado minimizan el valor de la dignidad del ser humano para ciertas personas y idolatran ciertas maneras de ser en la sociedad. Entonces, el racismo es idolatría. El racismo significa idolatrar. El racismo básicamente es idolatrar la realidad de ser de ciertas personas debido al color de su piel y minimizar, robarle la dignidad a otras personas que son de otro tipo de piel. El clasismo es la misma, tiene la misma realidad. El clasismo es básicamente un ejercicio de idolatría por medio del cual nosotros pensamos que personas que tienen o más dinero o más estatus social o más poder son mejores o tienen más privilegios que otras personas. Y muchas veces, lamentablemente, lo vemos en esta sociedad, lo vemos en las sociedades latinoamericanas,
personas cuya piel es más clara, personas de cierto tipo social, de cierto tipo racial, no, tienden a estar mucho mejor posicionadas socialmente, a lo que llamaríamos clase, comparados a otras personas. Y esto lo vemos en todas partes del mundo. En Sudáfrica, por ejemplo, personas que hoy para nosotros desde una perspectiva diríamos son morenas, todos son morenos, personas que son con la piel más clara, están mejor posicionadas en la sociedad. La conceptualización del racismo, la manera de entendernos racialmente ha llevado a muchas sociedades a considerarse, a dividirse a nivel racial. Hace un par de años estuve visitando Ruanda y uno de los grandes problemas con las tribus de Ruanda fue precisamente los procesos de separación racial, cuando ciertas comunidades con la piel más clara eran consideradas mejor, no por los mismos ruandeses, sino por las personas que llegaron desde Europa e introdujeron estas categorías. Así que las dos realidades se entremezclan. Muy buenas preguntas. Muchísimas gracias por haberlas hecho. Déjenme pasar entonces ahora a la segunda parte de esta presentación. Y me gustaría invitarlos a ustedes a que hagamos una corta meditación. Esta segunda parte es una meditación, la cual ustedes pueden también hacer junto con con sus comunidades de fe, en la catequesis, la pueden hacer con sus familias. ¿Alguna vez han visto ustedes el rostro de una persona inmigrante? Les invito a todos a que pensemos en el rostro de una persona inmigrante. Les voy a compartir una imagen brevemente y vamos a hacer un momento de silencio. Vamos a hacer un momento de silencio en el cual nosotros podamos, contemplar a esta persona migrante. Entonces, déjenme les comparto un momentito mi pantalla. Miremos por un momento el rostro de esta persona. Miren su rostro en todas las facciones. Miren sus ojos, su nariz, sus mejillas, su boca, sus oídos, su cabello. Miren las manos, pero en particular, miren su rostro. Cuando nos encontramos con una persona migrante, muy pocas veces nosotros nos tomamos el tiempo precisamente para revisar el rostro, para contemplar el rostro. Pues bien, un filósofo francés de tradición judía, Emmanuel Levinas, utilizaba una categoría que yo creo que nos ayuda en gran parte a avanzar una meditación que eventualmente nos lleva a un profetismo. Desde ahora, déjenme decirles algo. El profetismo, la visión profética del cristiano, la visión profética de cualquier ser humano, por lo general, se desprende de una perspectiva mística. En otras palabras, muy raro el profeta que no haya tenido un ejercicio de misticismo. Muy raro el profeta que antes de profetizar, de abogar por la justicia, de buscar transformación,
no haya tenido un encuentro personal con la divinidad, no haya tenido un encuentro personal con algo que le haya transformado desde una perspectiva mística. Pues bien, Levinas, Emmanuel Levinas, hablaba del concepto de el rostro. Emmanuel Levinas decía en su libro Totalidad e Infinidad, decía, el rostro es una presencia viva. El rostro es expresión. Cuando Emmanuel Levinas, como filósofo, se refería al rostro, él decía, comencemos mirando el rostro de la persona, su desnudez, sus facciones, todos los colores, el color de la piel, cómo se mueven los contornos de la piel, las distintas figuras de la parte de la cara. ¿Cuántos de nosotros nos tomamos el tiempo para observar el rostro de una persona? Por lo general, yo he visto a las mamás cuando acaban de nacer sus bebés, cuando están amamantando a sus bebés, en un ejercicio de contemplación de sus bebés. Los miran y los contemplan y los siguen mirando y los siguen contemplando. Pero por alguna razón pasa el tiempo y se nos olvida hacer esto. ¿Cuántos de nosotros contemplamos a nuestras esposas o a nuestros esposos o a nuestros hijos mayores? ¿Cuántos de nosotros contemplamos al vecino o la vecina? ¿Cuánto contemplamos al hermano que llega, al amigo, a la amiga, de una manera que nos invite a una experiencia mística? Pues bien, Emmanuel Levinas decía que al contemplar el rostro de la otra persona, al contemplar el rostro de la otra persona, nosotros nos encontramos con la presencia de esa persona. Al contemplar el rostro de esa persona, nos encontramos con una presencia que nos exige una respuesta ética, que no nos deja quedarnos quietos, que no nos permite ignorarla, sino tenemos que responder. Todos nosotros, quienes estamos en esta presentación, de una u otra manera, hemos tenido la oportunidad de conocer a una persona migrante. Nosotros somos migrantes, muchos de nosotros. Y la invitación es a conocer y a encontrarnos con la otra persona cara a cara, rostro a rostro. Esto, pienso yo, es está al centro de la experiencia que estoy tratando de invitarles en esta presentación. Es muy fácil en nuestra sociedad hablar del inmigrante como un número. 10 millones de migrantes, 20 millones de migrantes, 5,000 inmigrantes. Fácil hablar de los números. Deportaron 500 personas. Llevaron 200 jóvenes a un centro de detención. Muy fácil hablar de números. Es muy fácil. Es muy fácil reducir al inmigrante a un objeto, a la categoría de objeto. Un trabajador que hace las cosas y le pagamos poco. Una persona que viene y nos ofrece un servicio y tal vez no le pagamos o tal vez abusamos. Y es fácil reducir al inmigrante a palabras, categorías que muchas veces son deshumanizantes. Por ejemplo, cuando hablamos de palabras como ilegal, palabras cuando decimos extraños. Y al usar estas categorías, literalmente lo que hacemos es escudarnos en ellas y evitamos encontrar el rostro, la presencia de esta persona. ¿Qué puedo yo hacer? Ante todo, el cristiano, así como lo hace Dios, nos invita a un encuentro con la otra persona en Cristo Jesús, cara a cara, rostro a rostro.
Cuando me encuentro con la otra persona rostro a rostro, es muy difícil demonizar al otro, ignorarle, maltratarle, deportarle, separarle de su familia. Encontrar al inmigrante rostro a rostro es una invitación a la contemplación. Continuemos con la metáfora. Cuando decimos que contemplamos los ojos de una persona inmigrante, ¿qué vemos? ¿Qué ves al contemplar los ojos del inmigrante? Al contemplar los ojos del inmigrante, entramos en el mundo que esta persona ha visto, las imágenes con sus formas, colores, con el sentido que estas imágenes traen a la vida han traído de esta persona. Cuando vemos los ojos del inmigrante, nos encontramos ojos que han visto el amor y el odio, la abundancia y la escasez, la guerra y la paz. Son ojos que son testigos, testigos del bien, testigos del mal. Son ojos que con su mirada nos cuentan la historia de la humanidad, de una familia, de un pueblo, de una nación. Son pueblos, son ojos que han visto la belleza de las tierras que ahora estos inmigrantes han tenido que dejar para llegar a donde están en este momento. Son ojos que han visto a sus hijos nacer y crecer, a sus hijos cuando están enfermos, a sus hijos cuando están alegres, a sus hijos cuando sonríen, a sus hijos cuando lloran. Son ojos que han visto el amor, que han visto el cuerpo y los ojos de la persona amada, que han visto cómo en la entrega del amor nos hacemos uno. Son ojos que han visto la vida, son ojos que han visto la muerte. Cuando contemplamos los oídos del inmigrante, ¿qué vemos? ¿Qué escuchamos? Los oídos del inmigrante son oídos que han escuchado sus propios nombres como melodía. No son ilegales, no son un número, no son palabras que utilizamos para denigrarles, mojado, indocumentado, persona que viene a quitarnos lo que ya tenemos. No, son oídos que han escuchado su nombre, María, Juan, Pedro, Teresa. Son oídos que han escuchado esos nombres de parte de sus padres, de sus hermanos, de sus amigos, de sus familiares y de todas aquellas personas que les llamaban por lo que eran. Son oídos que han escuchado canciones que hicieron el corazón saltar, ritmos que invitan a bailar, ritmos que invitan a mover el cuerpo. Son oídos que han escuchado palabras de odio y persecución y que les han llevado a experimentar el miedo. Pero al mismo tiempo son oídos que han escuchado palabras de amor que tocan el alma, palabras de amor que nos invitan a ser mejores personas. Son oídos que han escuchado hablar de una tierra prometida, una tierra en donde ellos pueden llevar sus esperanzas para construir un mundo mejor. Son palabras que pueden ser verdad, son palabras que pueden ser mentira, pero en última instancia son palabras que invitan a la esperanza. Cuando contemplamos la boca del inmigrante,
Cuando contemplamos los labios del inmigrante, ¿qué vemos? La boca del inmigrante es aquella boca que ha aprendido a hablar un lenguaje, a decir palabras por medio de las cuales esta persona ahora interpreta la realidad. Nos dice cómo ve las cosas, cómo las siente, nos describe cómo ve el mundo esta persona. Es una boca que se ha deleitado en los sabores de la comida y en las sazones que se le ponen a esta comida. Es una boca que ha bebido de las fuentes que dan vida a las montañas y a los valles del país en donde ahora esta persona, de donde viene esta persona, así como nosotros bebemos de las fuentes que dan vida a las montañas y a los valles de nuestra nación. Es una boca que ha experimentado el hambre, seguramente, cuando no había comida para ella y tampoco comida para sus hijos, para su esposa, para su esposo, para sus familiares. Es una boca que ha elevado oraciones a Dios, a un Dios que no abandona ni a los pobres ni a los más desprotegidos. Es una boca que ahora trata de aprender un nuevo lenguaje, un lenguaje que no es el suyo, pero aún así necesita expresar ciertas palabras. Es una boca que ahora come una comida distinta, que bebe de fuentes distintas, que comparte sentimientos de amor y de miedo, que busca direcciones. Esta metáfora, la metáfora del rostro, es una invitación a encontrarnos con la persona inmigrante tal como es, con su presencia. Es una invitación a un encuentro de contemplación, a una manera de ser místicos en la vida diaria. Déjenme parar un momento y entonces ver si tienen alguna reacción o alguna pregunta. ¿Cómo estamos, Luz? No tenemos ahorita ningún comentario ni pregunta. Muy bien. Perfecto. Entonces vamos a continuar con la última parte de nuestra presentación y a medida entonces que ya ustedes van escuchando, ya nos dejan saber entonces si hay alguna otra reflexión. Muy bien, para concluir, después de esta experiencia, después de esa experiencia de ver, por un lado, el esquema que nos invita a entender la realidad histórica, social, en la cual nos encontramos todos. Y por otro lado, con este tipo de meditación, que es una invitación a la contemplación y al misticismo. Entonces, la siguiente pregunta que nos queda en esta noche, y les prometo que voy a ser más cortito, es, ¿qué tipo de prácticas proféticas nos llevan a entendernos o a darle la bienvenida, a acoger al inmigrante y a hablar del inmigrante mientras que denunciamos realidades de racismo y prejuicio? 5 realidades prácticas. Por un lado, la primera es bien sencilla, pero quizás es una de las más difíciles que tenemos como comunidad. Lo primero que tenemos que nosotros reconocer como perspectiva profética es reafirmar la realidad de que somos una iglesia peregrina. Algunos de ustedes dirán, pero yo pensé que las acciones proféticas eran ir a hacer algo. Sí, pero no podemos salir a hacer algo, no podemos hacer, por ejemplo, mandar cartas a los políticos, no podemos hacer campañas políticas o abogar por el inmigrante en las fronteras o visitar a los presos en la cárcel o en los centros de detención. Nada de esto podemos ir a hacerlo sin primero entendernos quiénes somos como iglesia.
La primera acción radical, profética radical, que nos invita al Evangelio, que nos invita a la tradición cristiana, es entendernos como iglesia peregrina. ¿Qué significa esto? Que necesitamos entendernos como una comunidad que constantemente va caminando. Uno de los grandes problemas que tenemos con muchos católicos en los Estados Unidos es que estamos establecidos, estamos quietos, pensamos que ya lo alcanzamos todo y nos acostumbramos a lo estático. Y cuando llega una comunidad que nos desafía, entonces queremos sacarla, no la queremos dejar entrar. Necesitamos reclamar esa visión de iglesia profética. Y eso significa que necesitamos entender de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y he aquí en donde les decía al principio, que es fundamental para poder confrontar el racismo y cualquier otra forma de prejuicio anti-inmigrante, anti-persona de minoría, anti-minoría. Necesitamos conocer nuestra historia, de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Con la certeza, con la convicción de que no somos una iglesia estática. El hecho de que la Iglesia Católica en los Estados Unidos esté constantemente siendo reinventada, renovada, restaurada por la comunidad migrante, significa que nosotros estamos llamados a estamos llamados a hacer nuestra una eclesiología de la frontera. Una eclesiología en donde constantemente estamos cruzando fronteras, donde transgredimos fronteras, donde dejamos de ser algo para ser algo nuevo, donde traemos algo todavía que es nuestro y lo negociamos a medida que avanzamos en una nueva identidad. 2. La segunda práctica es abrazar, hacer nuestra una espiritualidad eucarística. Muchos de nosotros pensamos que la mejor manera de salir y abogar por el inmigrante es haciendo actividades políticas. Todo eso está bien y hay que hacerlo. Pero el punto de partida para nosotros tiene que comenzar con un adentrarnos más en nuestra tradición y reclamar los mejores instrumentos de nuestra tradición, porque es precisamente desde allí desde donde salimos a un tipo de diálogo público, político, social e incluso eclesial. Una espiritualidad eucarística consiste en reconocer que en la Eucaristía, en la celebración de la Eucaristía, todos somos un cuerpo. Todos somos un cuerpo. Todos traemos lo que somos, ya sea que seas de raza blanca, de raza negra, hombre o mujer. No dejamos de serlo. Todo lo contrario. El ser blanco, el ser negro, el ser indígena, el ser asiático, el ser pobre, el ser rico, el ser mujer, el ser hombre, eso es lo que traemos a la Eucaristía. Y allí, en medio de esa diversidad, nos convertimos o nos manifestamos como una iglesia, como un solo pueblo. Por eso, hay que repensar, por ejemplo, las prácticas que tenemos en muchas de nuestras diócesis y en muchas de nuestras parroquias, en donde las comunidades están segregadas. A veces vamos y nos encontramos con la parroquia que le sirve a la comunidad negra y la parroquia que le sirve a la comunidad asiática, ya sea vietnamita o chino o filipino. Y nos encontramos con la parroquia que le sirve a los hispanos. Pero esas comunidades no interactúan. La segregación eclesial a nivel parroquial es una manera de desdecir de la espiritualidad eucarística.
desde una perspectiva de espiritualidad eucarística, traemos lo que somos, nuestros cuerpos, nuestras familias, nuestras historias y el fruto de nuestro trabajo para ofrecerlo como sacrificio en el momento de la celebración eucarística, al mismo tiempo, de la misma manera como Cristo Jesús ofrece su cuerpo por la humanidad. En la Eucaristía, el sacrificio se convierte en ofrenda para darle la vida a todos. Solo desde una perspectiva de espiritualidad eucarística podemos lanzarnos a la vida pública. Y ahora sí, vamos a la tercera práctica. Y la tercera práctica, les decía a ustedes, comenzamos con esa dimensión mística y ahora nos lanzamos. 3. Solidaridad con los inmigrantes y los refugiados. Una práctica profética. ¿Qué significa vivir en solidaridad con el inmigrante y el refugiado? Consiste, en primer lugar, lo más elemental, reconocer que sus vidas tienen un valor incalculable. La mejor manera de estar en solidaridad con el inmigrante, con el refugiado, es comenzar a afirmar su vida en toda su integridad. Tienen valor porque son seres humanos, porque son hijos e hijas de Dios, creados a imagen y semejanza de Dios. Son imago Dei. La solidaridad con el inmigrante y el refugiado exige que nosotros tengamos un compromiso profundo con la justicia, buscando la justicia que afirme la dignidad de la persona y busque el bien común. Ser solidario con el inmigrante exige que nosotros hagamos nuestra la virtud de la hospitalidad. La virtud de la hospitalidad debiese ser llamada la virtud de nuestro tiempo. Es a lo cual estamos llamados. Y al ser solidarios con el inmigrante, abogamos por este inmigrante. Abogamos porque su vida es importante, porque su dignidad es importante. Y todo lo que se desprende de allí, su familia, su trabajo, sus derechos, sus posibilidades, sus capacidades, todo esto fluye de esa convicción. 4. Una actitud profética, no podemos quedarnos en nuestras iglesias simplemente rezando, o no nos podemos quedar simplemente pensando cosas bonitas del inmigrante. Necesitamos salir y denunciar el pecado del racismo y otros prejuicios. Los obispos de los Estados Unidos, hace poco, en el año 2018, escribieron una carta en contra del racismo. Abran los corazones, abramos los corazones, ¿no? Y en esta carta en contra del racismo, los obispos nos ofrecen una manera de responder a esto. Lo primero que tenemos que hacer es llamar al pan, pan, al vino, vino. Hay que llamar al racismo pecado. Es un pecado. Es un pecado que nos aleja del amor de Dios y nos aleja del amor de los unos que nos debemos los unos a los otros. El racismo exige, para poder confrontar el racismo, necesitamos aprender la historia de nuestra nación. Y al mismo tiempo, necesitamos entender la historia de las personas que vienen con nosotros, que han migrado. Al encontrarnos con la realidad del racismo, entonces lo que hacemos es hablar con perspectiva profética y mística en nombre de los valores del evangelio. Estamos invitados a la comunión. Los obispos de los Estados Unidos nos dicen, el racismo como prejuicio rompe la comunión. No puede haber iglesia. Cualquier prejuicio anti-inmigrante, racista, clasista, rompe la comunión. Y necesitamos abogar en contra de estas cosas. Y por último, una práctica profética que a veces
no la consideramos tan profética, es tenemos la responsabilidad de potenciar la participación del inmigrante tanto en la vida de la iglesia como en la vida de la sociedad. En otras palabras, tenemos que abrirle espacio a las voces, a los líderes, a las personas migrantes, a sus hijos y a sus hijas, para que asuman responsabilidad y construyan. Porque el inmigrante no está en medio de nosotros solamente como un receptor de beneficios. Hay mucho que tenemos que aprender del inmigrante y en una actitud de humildad exige que nosotros nos pongamos muchas veces a los pies del inmigrante para poder aprender, para poder crecer y juntos lo hacemos. Alguien me preguntaba una vez, ¿no? ¿Qué significa darle la bienvenida al inmigrante? Y la manera más fácil de poder responder a esto es darle la bienvenida al inmigrante. La mejor manera como podemos darle la bienvenida al inmigrante es pidiéndole al inmigrante que nos dé la bienvenida a nosotros. Giremos la realidad. Por último, en este proceso de potenciar al inmigrante, tenemos que reconocer que mientras más nosotros potenciemos al inmigrante, le eduquemos, que nosotros creemos los espacios para que ejerza su liderazgo, más fuerte, más estable va a ser nuestra sociedad, más estable, más fuerte va a ser nuestra iglesia. Así que les invito a, a un diálogo, les invito a un ejercicio de contemplación, de encuentro con la presencia rostro a rostro con el inmigrante, de tal manera que podamos a la luz de ese encuentro lanzar nuestra voz profética y reconocer en esta persona el rostro de Dios, la persona de Cristo Jesús y anunciar a tiempo y a destiempo su dignidad. Gracias. Paremos entonces en esta tercera parte y ahora miremos a ver si hay alguna pregunta, comentarios. Sí, tenemos dos preguntas y un comentario. Una pregunta es, ¿cómo ayudar a una persona a darse cuenta del valor de su dignidad? ¿Cómo ayudarle a una persona a darse cuenta del valor de su dignidad? Uh-huh. Wow, yo creo que, bueno, la mejor manera es hablar y decirle a la persona, por Dios. O sea, yo creo que si comencemos con el tema, ¿no? Enfocándonos en el tema. Y vamos a comenzar, ¿cómo le podemos ayudar a un inmigrante? Comenzar, ¿no? A que sea más consciente, a que tenga la voz sobre su dignidad. Y yo creo que lo primero que tenemos que hacer es sentarnos con esta persona, crear el espacio para que esta persona pueda ejercer su propia voz, ¿no? Algunos de mis estudiantes les gusta, hay una frase muy bonita que a veces se dice en teología, en el mundo de la pastoral, y se la atribuyen a Monseñor Oscar Romero. Le dicen que Monseñor Oscar Romero una vez dijo que él quería ser la voz de los que no tienen voz. La verdad es que he leído bastantes escritos sobre Oscar Romero y Oscar Romero nunca dijo eso. De hecho, si ha habido algo que San Oscar Romero dijo es, necesitamos que los pobres, que los demás tengan su propia voz y afirmen quiénes son. Y afirmen quiénes son y aboguen y nos cuenten qué es lo que necesitan. ¿Qué necesitamos para ayudarle a una persona a que afirme su propia dignidad? Yo creo que lo más importante es darle voz a esta persona, que esta persona cuente su historia, que hable de su dignidad, que nos cuente sus limitaciones, que abogue por sí misma. Yo creo que al final de cuentas, en eso consiste, pero si una persona no reconoce su propia dignidad, yo creo que hay que crear espacios en donde se pueda hablar de estas realidades y para eso está la dirección espiritual, para eso está una buena catequesis.
Bueno, el comentario es más o menos sobre la misma línea. Parece ser que la preocupación es cómo nos vemos nosotros mismos, que nosotros no reconocemos nuestra propia dignidad de persona, nos minimizamos. Es cierto, es cierto. Y esto es yo creo que este punto sobre todo, voy a leer o interpretar la palabra nosotros, los inmigrantes. Y eso es algo que es muy común, ¿no? Es lo que se llama un complejo, el complejo de aceptar el lugar, un lugar de estar debajo, porque así nos han enseñado, porque así lo escuchamos. Muchas veces escuchamos en esta sociedad palabras y expresiones en las cuales se habla del inmigrante como una persona que viene a robar, que viene a quitarle al otro, una persona que no tiene derechos, una persona que, que amenaza, una persona que está fuera de lugar. Y lo escuchamos de todas partes. Y nos dicen que somos perezosos. Y nos dicen que que no tenemos habilidades, que esta no es nuestra tierra, que esta no es nuestra nación, que esta no es nuestra cultura. Y la gente lo escucha día y noche, día y noche, día y noche. Y nuestros hijos lo escuchan constantemente. Y muchas veces lo hemos escuchado tanto que comenzamos a internalizarlo. Comenzamos a internalizar esas ideas. Y es ahí en donde está la labor profética de ustedes, como catequistas, como líderes pastorales, como sacerdotes, religiosas, como laicos, como teólogos, como maestros. Ahí es donde está nuestra dimensión profética, que ante la realidad de que de muchas personas que están escuchando estos mensajes negativos, nosotros tenemos que anunciar a tiempo y a destiempo el mensaje de lo positivo que es el evangelio que nos recuerda que somos hijos e hijas de Dios, que tenemos dignidad, que no importa el color de nuestra piel, que no importa el origen migratorio, que no importa nuestra condición social o el estatus migratorio, todos nosotros tenemos una dignidad. Y esto es lo que las personas deberían estar escuchando en homilías, en catequesis, en la televisión. Es muy difícil para muchos inmigrantes en los Estados Unidos en particular tratar de afirmar su dignidad. ¿Por qué? Porque constantemente nos están apabullando. Lo único que tenemos que hacer es encender la televisión, por ejemplo. Encendemos la televisión. ¿Sabían ustedes que más del 90% de noticias sobre hispanos en los Estados Unidos son negativas? ¿Sabían ustedes que casi siempre los villanos en las películas de Hollywood son morenos o latinos? Nos damos cuenta de esto y vamos creando estas imágenes. Entonces, yo creo que el papel catequético para nosotros consiste precisamente en eso, en darle la vuelta a esto y comenzar a contrarrestar estos mensajes. Y hay que hacerlo con los jóvenes. Uno de los grandes problemas que tenemos con los jóvenes latinos, especialmente los jóvenes latinos nacidos y criados en los Estados Unidos, es la autoestima. Autoestima. Nuestros jóvenes piensan que son menos porque les han dicho que son menos. Nuestros jóvenes piensan que son incapaces porque les han dicho que son incapaces. Necesitamos estructuras catequéticas, estructuras de evangelización que acompañen a estos jóvenes, a estas personas, para luego entonces poder, no solamente, esto no se trata de un psicologismo barato, se trata de un afirmar la dignidad de las personas como hijos e hijas de Dios y potenciarlos para que vivan y florezcan de la mejor manera. Perdón, el siguiente grupo de preguntas tiene que ver con la separación que la gente percibe dentro de los ministerios de la misma iglesia. Quieren saber cómo pueden invitar a los demás a que los vean como iguales, como gente digna y evitar esta separación dentro de la misma iglesia. Bueno, eh, en casa de herrero, asadón de palo. Lamentablemente,
Esa es una de las realidades. Hay muchas personas hay muchos católicos que hablamos del racismo y de los prejuicios como si fuera algo que estuviera a 500 millas de distancia y perdemos de vista que el racismo y el prejuicio, clasismo, todos esos tipos de prejuicio los vivimos en nuestras propias comunidades. ¿Por qué? Porque somos hijos e hijas de nuestra sociedad. Aquí estamos. ¿Qué podemos hacer por medio de los ministerios? Yo creo que la mejor manera de hacer esto es sentándonos a la mesa y hablando de estas cosas. Si yo les preguntara a ustedes, ¿cuántos de ustedes en sus parroquias, en sus comunidades de fe, en sus grupos, han tenido sesiones de capacitación para confrontar el racismo? ¿Cuántos de ustedes en sus consejos parroquiales, consejos pastorales parroquiales, se han sentado por medio año a hablar de prejuicio, de racismo, de actitudes anti-inmigrantes? Yo les puedo garantizar que la gran mayoría de ustedes seguramente me van a decir, no, ninguno. Uno de los grandes desafíos es que en las iglesias, los sacerdotes y los diáconos, quienes predican, no hablan de racismo en sus sermones o en sus homilías. Tenemos un problema que en la catequesis muy rara vez hablamos de todas estas realidades. Sí, ¿cómo vamos a solucionar o al menos caminar en la dirección de una respuesta en contra de los prejuicios cuando ni siquiera tenemos la educación o al menos el impulso para diagnosticar esa realidad como comunidad? ¿Cuántos de nosotros le hablamos a nuestros hijos sobre racismo? ¿Cuántos de nosotros le hablamos a nuestros hijos sobre prejuicios y toda clase de prejuicios? Prejuicios sexuales, prejuicios sociales, prejuicios religiosos, prejuicios a nivel racial y otras maneras, otros tipos de prejuicios. Así que lo mejor que podemos hacer es sentarnos, poner las cartas sobre la mesa y hablar abiertamente. Y las parroquias necesitan hacer esto si queremos que sean modelos de una vida, de una sociedad justa y modelos del bien común. Muy bien. Comentan que nunca lo han visto en sus parroquias algunas personas. Y lo dejo ya nada más con un último comentario. No es pregunta, es comentario. Dice, gracias, profesor Ospino. Este tema estuvo muy enriquecedor como preparación para el sínodo que el obispo de Dallas nos ha exhortado para finales de diciembre, ya que este tema de inmigración es una necesidad actual. Fascinante. Bueno, me alegra que les haya gustado y siempre es un gusto compartir con todos ustedes. Esta vez nos tocó virtualmente, pero ya llegará el momento en que estaremos migrando desde nuestras casas para encontrarnos en algún lugar seguramente, ¿no? Entonces, gracias a todos y gracias Lucy también y Oscar y a todos los que hicieron esto posible. No, muchísimas gracias a usted, profesor Ospino. De verdad, excelente exposición y gracias a todos ustedes por pasar parte de su noche con nosotros. Les recordamos que este seminario ha sido grabado y será publicado por medio de Facebook y en nuestro canal de YouTube. Finalmente, los invitamos al siguiente taller sobre el tema liderazgo en la oración, que se llevará a cabo el martes 16 de marzo. Pueden visitar nuestra página udallas.edu/Faith Connect para más información e inscribirse. Y pues, si es todo, otra vez, muchas gracias, profesor Ospino, y pues los dejo. Buenas noches. Bendiciones. Adiós. Bendiciones. Buenas noches.